El edificador matrimonial, Dr. Larry Crabb. Introducción. Salomón escribió: ¿acaso hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Otro libro acerca del matrimonio. ¿Podrá haber algo nuevo en este? ¿No es hora de dejar de escribir libros que disfracen la antigua verdad, modernizándola y solamente seguir haciendo lo que ya sabemos? ¿Será la queja de Salomón el epitafio preciso para este análisis sobre el matrimonio? Más de una vez he imaginado al rey de Israel, sabio pero cansado, caminando lenta y distraídamente por una moderna librería cristiana, buscando ayuda para reparar sus muchos fracasos matrimoniales. En mi imaginación, después de varias horas de hojear numerosos libros con vistosas portadas que prometen revolucionar su matrimonio, el viejo Salomón se dirige lentamente hacia la puerta con los hombros caídos y suspirando. No tiene objeto escribir muchos libros, y el mucho estudio es fatiga del cuerpo. Eclesiastés 12:12. Fantasías así me obligan, bajo el amenazante suspiro de Salomón, a explicar por qué he escrito un libro más. En mi trabajo de consejería, con frecuencia me preocupa ver a cónyuges encerrados dentro de patrones de relación que destruyen cualquier esperanza que pueda desarrollar en sus matrimonios una estrecha relación profundamente satisfactoria. Siempre que me paro frente a una congregación los domingos en la mañana para predicar y observo muchas parejas bien vestidas que comparten los himnarios y cantan alabanzas al Señor por su regalo de vida abundante y eterna, sospecho que muy pocas están experimentando una estrecha y significativa relación. Pero la mayoría de esas personas son cristianos dedicados que afirmarían estar tratando sinceramente de desarrollar su matrimonio de acuerdo con los principios bíblicos. ¿Por qué entonces con tanta frecuencia se encuentran matrimonios llenos de tensión, amargura, distanciamiento, satisfacciones superficiales, monotonía y romances de corta duración? ¿Por qué a veces enfrento un problema dentro de mi propio matrimonio y después de una sincera oración y una minuciosa autoevaluación, sigo sintiéndome inseguro en cuanto a la forma de responderle a mi esposa para que nuestra unidad sea profunda? ¿Existen soluciones reales que desarrollen una estrecha y verdadera intimidad? ¿O debemos resignarnos a recitar públicamente frases en cuanto a la forma como Dios diseñó el matrimonio, mientras que en privado nos preguntamos por qué estos principios sagrados en realidad no funcionan? Muchos de nosotros hemos leído docenas de libros sobre relaciones familiares y escuchado a los mejores oradores evangélicos hablar acerca del hogar cristiano. Sin duda hemos sido bendecidos y ricamente ayudados, pero de alguna manera todavía persiste una nube. Algo aún no está del todo bien. ¿Por qué? Creo que parte de las respuestas a estas inquietantes preguntas está en algunas peligrosas tendencias fundamentales en cuanto a nuestra concepción del matrimonio cristiano. Estas encierran suficiente verdad como para disfrazar los errores insidiosos. Gran parte de la comunidad evangélica parece haber aceptado inconscientemente ciertas ideas que con sutileza minan el efecto de la buena enseñanza bíblica en cuanto a la familia. Cuando aconsejo a parejas confundidas e incapaces de lograr que sus matrimonios funcionen, con frecuencia percibo la influencia de una o más de las siguientes 4 ideas erradas. 1. Quizá la tendencia que más me preocupa es la creencia de que la Biblia reduce los asuntos complicados a unos cuantos problemas de fácil solución. Vivimos en la época de los remedios instantáneos. Una pequeña píldora hace que del agitado insomnio pasemos a un sueño tranquilo. La televisión muestra dilemas de la vida familiar, que por lo general se resuelven antes del último comercial. Me pregunto cuántos de nosotros hemos llegado a esperar soluciones rápidas y sencillas a nuestros problemas matrimoniales buscando la fórmula de 1, 2, 3 para enderezar relaciones gravemente torcidas. Un problema que contribuye a esta forma simplista de pensar es una reacción exagerada, aunque bien intencionada, a la tendencia de muchos consejeros profesionales de justificar la vida pecaminosa con base en la complejidad psicológica.
Es lamentable que muchos psicólogos cristianos hablen más de motivación inconsciente y daño emocional que de pecado y responsabilidad. El efecto neto es debilitar la insistente influencia bíblica de que elijamos vivir rectamente. Muchos cristianos, y me incluyo entre ellos, reaccionamos con firmeza ante cualquier opinión que explica el comportamiento pecaminoso como la consecuencia comprensible de fuerzas psicológicas. Esta preocupación ha dado como resultado dos campos polarizados. Un grupo preocupado con profundos procesos del funcionamiento humano sostiene que la vida pecaminosa es síntoma de un desorden emocional y no el resultado de la incredulidad rebelde. El otro grupo enfoca su atención en opciones conscientes e intencionales, insistiendo en que los problemas de la vida se explican únicamente en términos de actos voluntarios de pecado. En el segundo grupo, si un esposo critica a su esposa, el asunto en esencia es si él optará o no por quitarse el viejo yo con su amargura carnal para colocarse el nuevo que se caracteriza por el amor y la amabilidad. Si él no trata a su esposa como lo ordena Cristo, no se le considera emocionalmente perturbado, sino como un obstinado pecador. A los partidarios del primer grupo les gustaría sondear dentro de sentimientos de insuficiencia, hostilidad hacia las mujeres y otros factores psicológicos para determinar el problema fundamental que hay detrás de este comportamiento inadecuado. Me opongo rotundamente a cualquier línea de pensamiento que mine el concepto de responsabilidad personal, y estoy en total acuerdo con quienes insisten en que la gente es responsable por escoger respuestas benignas a las situaciones de la vida. Sin embargo, me preocupa que nuestro renovado énfasis en elecciones responsables pueda tender a promover una opinión superficial acerca del pecado, el cual carece ser definido exclusivamente en términos de nuestra conducta. Lo que hagamos constituye la suma total de nuestro problema de pecado. Si la forma como nos comportamos es la raíz del problema, entonces la solución a las dificultades como un conflicto matrimonial es sencilla. Encuentre lo que usted está haciendo mal y decida hacerlo bien. Haga algo diferente. Deje de vivir de forma antibíblica y comience a vivir bíblicamente. No puede haber crecimiento cristiano sin obediencia. Enfatizar la obediencia y rechazar el pensamiento psicológico que atenúa la necesidad de obediencia es reflejar la verdad bíblica con precisión. Pero al preocuparnos solo por elegir actos de obediencia, fallamos en no tener en cuenta la complejidad de la vida humana revelada en la Biblia. El crecimiento cristiano es más que tan solo forzarnos a responder como debemos. Podemos hacer lo que debemos sin nunca tener un verdadero cambio de corazón. En nuestros esfuerzos por promover la obediencia, existen otros asuntos dentro de la personalidad humana que es necesario atender. Puesto que nuestra naturaleza humana está manchada por el pecado, la obra de santificación no es tan sencilla como decir no lo hagas a tu manera, sino a la manera de Dios. El pecado no solo ha dañado lo que hacemos, sino también lo que pensamos, las metas que nos proponemos y la forma como nos consideramos a nosotros y a los demás. El solo hecho de cambiar lo que hacemos no cambia lo que somos. El remedio para el egoísmo y el temor que controlan gran parte de lo que hacemos no puede reducirse a soluciones superficiales. Debemos aprender cómo nos engaña nuestra mente. Debemos comprender las metas equivocadas que nos hemos propuesto, enfrentar honestamente la forma como nos sentimos y tratar nuestras emociones pecaminosas y dolorosas de tal manera que refleje nuestra confianza en la aceptación incondicional de Dios. Se requieren más que simples órdenes para hacer lo que debemos. Los pasos programados para una vida familiar efectiva solo sanan la herida un poco, pero no tocan la verdadera enfermedad. 2. Un segundo defecto en nuestras opiniones acerca del matrimonio cristiano y toda la vida cristiana en general es el llamativo énfasis de llegar a ser felices y realizados. Nuestros dinámicos cánticos sobre el cristianismo gozoso descartan la necesidad de desarrollar un santo y obediente andar con Dios, a pesar del sufrimiento personal que implique.
Lo que ocurre en primer lugar en la mente de muchos cristianos, quizá inconscientemente, es la preocupación de seguir a Cristo para alcanzar una vida abundante, de emociones agradables y satisfactorias, como también oportunidades completas y enriquecedoras. Más o menos, en la última década hemos dignificado el atractivo superficial de frases como «sé feliz, siéntete bien», disfrazándolas con invitaciones que suenan más cristianas, como el llamado a una vida abundante y la autorrealización. El gozo y la paz al alcance de los cristianos se ha confundido con la idea de satisfacción similarmente sonora, pero que es muy diferente. Esto ha sido tomado por nuestra naturaleza pecaminosa y se ha convertido en una prioridad, mediante la experimentación subjetiva de este profundo gozo, importándonos poco si el camino a la realización se conforma o no al carácter santo de Dios como se revela en las Escrituras. En algunos círculos se habla con denuedo de la realización en las relaciones, hasta el punto de que el adulterio, el divorcio y el homosexualismo son aceptables si intensifican nuestra propia idea de significado. Tengo que ser feliz, tengo que expresar lo que soy. No me condenes a una vida de limitada realización. No me encajones dentro de tu moralidad legalista. Déjame ser yo. Tengo que hacer lo que más me conviene. Dios quiere que sea una persona plena y no puedo serlo dentro de los límites del moralismo tradicional. Hemos llegado a estar tan condicionados a medir la rectitud de lo que hacemos por la calidad de emoción que genera, que hemos desarrollado una nueva versión de ética relativista que podría ser denominada la moralidad de la realización. La realización ha asumido mayor urgencia y valor que la obediencia. Los psicólogos hacen un gran daño al estimular esta inversión de prioridades. ¿Tiene la realización un lugar en el pensamiento bíblico? Claro que sí. Cada uno de nosotros siente una profunda preocupación por nuestro propio bienestar. Y así debe ser. Deseo un sentido cada vez mayor de realización personal y confieso este anhelo sin temor a que mis deseos sean pecaminosos. El punto crucial no es si debemos interesarnos en nuestro propio bienestar, sino más bien cómo creemos que éste pueda ser satisfecho. Perseguir cualquier camino que traiga el sentimiento inmediato más profundo de bienestar interno parece ser una estrategia más bien sensata por encontrar la realización. Pero la Biblia enseña que hay un camino que, aunque parece derecho, al final lleva a la muerte, la tragedia de vacío personal y desolación. Los pasajes que hablan de morir a uno mismo, encontrar la vida propia perdiéndola, estar crucificado con Cristo y vivir solo por Él, aclaran que comprender la verdadera realización no depende de nuestra preocupación por esta, sino por conocer a Dios mediante la entrega absoluta. En otras palabras, el camino a la realización no es el que está demarcado con los términos placer adelante o, si le parece que suple sus necesidades, siga adelante. La única vía segura al gozo real y perdurable es el camino abrupto y escabroso demarcado como obediencia. Hemos permitido que la preocupación natural por nuestra propia satisfacción caiga en una ética que dice que cualquier cosa que parezca traer felicidad es correcta. Una mujer casada me dijo hace poco: quiero hacer lo que la Biblia enseña, pero en realidad no sé si pueda ser feliz en esta relación. Él simplemente no es el tipo de hombre que pueda amar. Cuando comenzamos a analizar lo que implica someterse a la Biblia, fue claro que para ella los pensamientos de Dios, en cuanto a lo que debía hacer, eran una sección aburrida de moralismo enjuiciador. Por eso muchos cierran bien sus Biblias y después afirman confiadamente: Dios quiere que sea una persona feliz y realizada, pero no puedo hallar ninguna de las dos características haciendo mi parte en este matrimonio. Qué difícil es creer que un Dios amoroso, que tiene en mente nuestro más profundo bienestar, insista en una dolorosa conformidad a los patrones de su palabra. 3. La tercera tendencia que me preocupa se relaciona estrechamente con la segunda. Las necesidades psicológicas han pasado a ser el enfoque de nuestro análisis de los roles en el matrimonio. La Biblia ha sido reducida a un libro de guía opcional cuando buscamos formas de satisfacer nuestras necesidades emocionales. Como resultado, el valor de un plan quizá debería dejar a mi esposo, o creo que mejor no lo menciono, es mejor que enfrascarse en una discusión,
No está medido en términos de su fidelidad a las Escrituras, sino en los efectos percibidos en las necesidades y emociones de las personas. El asunto de la autoridad está en peligro. Validar un plan de acción apelando a su potencial para satisfacer necesidades es reemplazar la autoridad de una Biblia infalible con un sistema de valores humanista. La consejería que se apoya en afirmaciones tales como «esto le ayudará en su matrimonio» o «este curso de acción profundizará su sentido de valor como persona» tiene más peso que la consejería apoyada por la evidencia de que esto es lo que la Biblia enseña. Sutilmente hemos pasado de la autoridad de la Biblia a un nuevo fundamento para nuestra forma de pensar. Esta base humanística genera dos doctrinas falsas. A. Que las necesidades de la gente son de suprema importancia. B. Que los recursos del cristianismo, tal como se enseñan en la Biblia, son útiles para suplir estas necesidades. A primera vista, opiniones como estas pueden producir solo una leve preocupación. Después de todo, ¿no vino Cristo a satisfacer nuestras necesidades? El error es sutil, pero grave. En esta línea de pensamiento, los necesitados marchan hacia el centro del escenario, y los reflectores los enfocan de tal forma que cautivan la atención, mientras el Dios de la Biblia, tras bambalinas, sigue dando instrucciones a medida que ellos buscan la realización. En el cristianismo bíblico, la persona de Jesucristo es a quien enfocan los reflectores, mientras Él benignamente atrae a la audiencia a encontrar realización eterna sumergiéndose en su gloria. Pablo entendió bien los términos de Cristo para la realización de la humanidad cuando dijo: «Porque para mí el vivir es Cristo». 4. Mi última preocupación tiene que ver con nuestro fragmentado método de entender la familia. Abundan buenos libros sobre cómo ser un esposo y padre cristiano. Existen libros útiles que tratan con elegancia y en forma práctica el punto de vista bíblico sobre el sexo. Las mujeres han sido instruidas en todo, desde la maternidad hasta la sumisión, para encontrar un estilo evangélico de liberación y hasta para cocinar para Cristo. Pero relativamente se ha dedicado poco esfuerzo a desarrollar una completa comprensión del plan de Dios para el matrimonio. Sin una idea clara del cuadro general, es fácil formarse un concepto erróneo y distorsionar las responsabilidades específicas dentro de él. Por ejemplo, con frecuencia la sumisión es definida solo como «haz lo que tu esposo dice», sin pensar en la forma como ésta encaja dentro del gran plan de Dios para las relaciones profundas. Asimismo, los hombres a veces consideran el hecho de ser cabeza como una prerrogativa para exigir y desechan el liderazgo cariñoso como la forma en que Dios construye el sentido de seguridad de la esposa. Muchas parejas a quienes he aconsejado se beneficiarían acogiendo la perspectiva bíblica suficientemente amplia como para proveer una idea clara y general de lo que en realidad es el matrimonio, y bastante práctica para ofrecer pautas que implementen el plan de Dios en las relaciones profundas. Ahora permítame repetir las 4 tendencias inquietantes que encuentro contagian mucho la posición contemporánea en cuanto a la familia. 1. Con frecuencia los problemas familiares son considerados como simples dificultades aisladas que pueden resolverse con facilidad, sin mucho batallar, aplicando paso a paso y cuidadosamente algunas fórmulas. 2. Lo llamativo de muchos títulos de libros es su promesa de realización, lo que perjudica sutilmente la buena voluntad de soportar penas, especialmente el dolor al rechazo por parte de miembros de la familia, por obediencia a Cristo. 3. Unir un matrimonio de tal forma que satisfaga a los participantes y supla sus necesidades relacionales ha asumido con sutileza mayor prioridad que hacer sencillamente lo que Dios dice, con la certeza de que la obediencia a su palabra satisfará las necesidades personales. 4. La literatura disponible tiende hacia una fragmentada estrategia de armar el rompecabezas matrimonial. La descripción general del plan de Dios se oscurece al enfocarse en varias piezas pequeñas del rompecabezas. Creo que cuando enfrentamos responsabilidades familiares, por lo menos algo de nuestra confusión procede de la influencia de estas 4 tendencias. Este libro representa un esfuerzo por considerar el matrimonio dentro de un marco que de manera específica se opone a ellas. En mi análisis de la relación matrimonial se reflejan 4 posiciones. 1.
Leer este libro nos garantiza un dramático y rápido cambio de vida. El crecimiento cristiano es a menudo un proceso largo y difícil. No ofrezco soluciones sencillas o fórmulas garantizadas para los muchos problemas creados por vivir en estrecha relación con otro pecador. Sin embargo, el compromiso con el señorío de Cristo y la autoridad de las Escrituras proporcionará la motivación y fortaleza necesarias para vivir con responsabilidad. La vida cristiana responsable producirá gradualmente dividendos personales de gozo profundo e inquebrantable esperanza. 2. Sinceramente, tratar de vivir según la Biblia es a veces difícil, confuso o desalentador. La obediencia a Dios posiblemente le expondrá al dolor que podría ser evitado, o por lo menos entorpecido si su prioridad fuera sentirse bien. Cuando me encuentro ante la alternativa de la obediencia dolorosa o confortable compromiso, llegan a mi mente las palabras de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Las alternativas son seguir a Dios o seguir nuestras preferencias. 3. El compromiso de vivir una vida piadosa. De ninguna forma garantiza que su matrimonio funcione. Sencillamente su cónyuge se puede negar a cooperar. Es posible que responda más cálidamente si usted está dispuesto a transigir ciertos principios cristianos. La pregunta, cuando se enfrentan dificultades matrimoniales, no es ¿qué mejorará el matrimonio?, sino, según la Biblia, ¿qué debo hacer? La palabra de Dios debe tener prioridad sobre lo que creo satisfará mejor mis necesidades. 4. Se debe considerar la Biblia como la máxima autoridad a la hora de determinar los principios sobre los cuales hay que actuar cuando se desarrolla un concepto completo acerca del matrimonio. Debemos rechazar interpretaciones culturales que limitan la aplicabilidad de las afirmaciones de Pablo en cuanto al matrimonio en nuestra situación moderna. Aceptar tal culturización de las Escrituras efectivamente sustituye la sabiduría de Dios por el tendencioso pensamiento humano. Este libro asume tanto la infalibilidad como la autoridad transcultural de la Biblia. Mientras escribo, mi mente se llena con los rostros de las personas que me han hablado de sus luchas matrimoniales. Mi oración es que este libro hable con claridad y sea de ayuda a los cónyuges que desean construir una profunda relación matrimonial sobre la base bíblica. El taller adjunto está diseñado para ayudarle a entender y capacitarlo a fin de implementar los principios analizados en este libro. Después de leer cada capítulo y antes de pasar al siguiente, dedique tiempo para escribir sus respuestas a las preguntas que aparecen en el taller. Use el mismo como una oportunidad para reflexionar en cuanto a su matrimonio y permita que Dios produzca en su relación la unidad total.